¿Quieres conocer un poco la historia de cómo llegué a este mundo? A continuación lo vemos. Muy buena familia, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este vuestro canal de Apnea Pesca Submarina. Bueno, hoy os traigo un vídeo un poco más personal, ¿no? Un poco más especial. Quisiera comentar un poco la progresión que he tenido en este deporte, en la pesca submarina y en la apnea, cuáles fueron mis primeros pasos, cómo empecé, qué fue el detonante que me enganchó a este mundillo y ver un poco pues esos problemas que tuve al principio, esos fallos, para aquellos que estáis empezando, pues ya vayáis un poco sobre seguro, ¿no? Algunos consejos y ver pues la actualidad, cómo está evolucionando. Bueno, mi conexión con el mar pues es desde muy pequeño. A mí cuando íbamos a la playa de pequeñito, veraneando, me encantaba coger la gafa de bucear y meterme en la orilla, ¿no? No muy profundo, viendo los peces, viendo pues bueno, todo ese entorno marino que había en la playa. En mi familia más cercana pues no hay nadie que me vincule estrechamente con el mar, no tengo ningún padre, ningún tito así que haga deportes acuáticos ni nada que me lleve al mar, pero recuerdo que una vez veraneando en Almería tenía un primo que tenía un traje de neopreno y un fusilillo y me dijo, venga Pablo, vámonos a bucear un ratito y verás que te va a gustar. Y efectivamente, fue irme con él, ver el mundito ya con toaleta, una cosa un poco más profesional en aquel entonces, y a mí me enganchó de una manera que dije, pues yo necesito ir comprándome el material poco a poco, y así hice. Fui ahorrando, fui comprando material de segunda mano y poco a poco me agencié pues un pequeño equipo de pesca submarina con plomos de segunda mano, aletas de segunda mano, un fusil de segunda mano. Lo único nuevo que me compré fue la gafa, un traje y poco a poco, pues bueno, al principio empecé con un 3/4 de estos con las mangas al aire y las piernas también al aire, pues en plan de body, ¿no? De bodyboard. Y me acuerdo, pues la primera vez que fui a pescar tendría pues unos 15, 16 años como mucho. Y me acuerdo de ir al mar, no tenía ni idea de previsiones, no sabía lo que era poniente, levante, ni la temperatura que me iba a encontrar en el agua. Y efectivamente fue meterme en el agua y ver que estaba auténticamente congelada. Pues imaginaros con un traje corto de verano, en una temperatura de 15-16 grados, pues fue media hora en el agua y hipotérmico, vaya. Recuerdo que incluso por aquel entonces también utilizaba gafas y se me olvidó ponerme las lentillas. Fue un poco desastre, pero bueno, desde entonces vi que necesitaba aprender, que necesitaba formarme, buscar a gente que supiera. Pues decidí que de una manera tan autodidacta no iba a conseguir progreso y iba a ser más peligroso que otra cosa, ya que bueno, estuve un añito con este material que os comento de segunda mano, pues practicando yo solo, prácticamente allí en una escollera, en la zona de Salobreña, en Granada. Pues allí fue donde di mis primeros pinitos, mis primeros tiros, me cogía un corcho y me liaba ahí a darle tiros. Y bueno, pues empecé a ver que lo que a mí me gustaba de verdad era la espera, ¿no? Era pues el esconderme, el sentir que el pescado no me reconocía, no me veía y que se acercaba. Y fue cuando sentí de verdad ese feeling y esa ganas de aprender a pescar de verdad. Me encantaría que me escribieras en los comentarios cómo conociste tú este deporte, cómo empezaste a pescar o cómo fue la primera vez que fuiste al mar. Me encantaría que me lo dejaras en los comentarios y sin ningún problema lo leeré. En 2011 tomé la decisión de inscribirme en un foro que se llama pescasub.com y fue entrar en una pequeña gran familia donde a nivel nacional pues había una cantidad de pescadores buenísimos y pues bueno, planteé mi primer post presentándome y buscando gente por mi zona que pescara y me pudiera ir con ellos pues simplemente pues para tener compañeros y poder aprender. Fue cuando conocí por primera vez a Diego, que tenía de apodo Diego Merito Merete, y a su amigo Jesús, que todavía tenemos contacto. Y bueno, pues poco a poco fui cogiendo mucha confianza con ellos, íbamos a pescar y yo de verdad vi claro, que había un mundo más allá de lo que yo conocía con la pesca submarina, había mucho mejor equipo, muchas mejores técnicas, en fin, ya fui aprendiendo de verdad de gente que sabía.
Gracias a estas amistades, pues bueno, conocí al Club La Espera, un club muy importante en la zona de Andalucía, con muchos socios de la zona de Málaga, de Granada y de Almería. Y gracias a este club, pues bueno, la familia pues abrió muchos horizontes y conocí a mucha más gente con la que podía ir a pescar. Entre ellos conocí a José Moreno, que para mí en aquella entonces y ahora pues era un referente auténtico en la pesca submarina, sobre todo aquí en Granada. Era un fuera de serie, iba muchísimo a pescar y yo como una lapa pues dije yo tengo que ser aquí su pupilo, y él pues bueno, como buen pescador, buen amigo y buen compañero me aceptó en su barca y básicamente todo lo que sé de pesca se lo debo a él, ya que bueno, fueron unos años muy intensos pescando con él muy a menudo y gracias a él aprendí muchísimo. Otros grandes amigos que conocí por aquel entonces pues fueron Quique y Javi, que son pues mis actuales compañeros de pesca, los que más feeling tengo con ellos y bueno, normalmente suelo ir a pescar con ellos. Y bueno, pues nuestra pesca fue evolucionando, poco a poco fuimos mejorando mucho ambos. Y bueno, paralelamente a esto, pues a mí me gustaba mucho prepararme físicamente para cuando fuera ahí a pescar, pues tener una buena condición física, aguantar más, tener una apnea. Y desde entonces pues fui paralelamente a mi hobby como pesca sub, pues me gustaba mucho el tema de prepararme físicamente, sobre todo lo que utilizaba era la bici. Debido a esto, pues bueno, también me enganché un poco a la bici de montaña, que la iba practicando muy asiduamente desde hace muchos años, y empecé también a competir en el tema de la bici de montaña. La verdad que se complementaban muy bien y sentía que estaba muy fuerte, tenía muy buenos tiempos, bajaba muchos metros y estaba, la verdad, que en una progresión como pesca sub bastante importante. Debido a esto, pues aparecieron unas inquietudes sobre el tema de la apnea y perfeccionar más la técnica dentro del agua, ya no solo como a nivel pescasú, sino también a nivel apneísta, más deportista, ¿no? En 2015 fue básicamente la primera vez que recuerdo que subí un vídeo al canal de una forma más, un contenido un poco más continuo, y me acuerdo que yo ni siquiera tenía cámara, simplemente pues iba cogiendo los vídeos de José Moreno, iba haciendo pequeños montajes, aprendiendo sobre edición, no tenía ni idea de nada. La verdad que era, pues bueno, un auténtico novato que le gustaba lo que hacía, ponía la mejor de las intenciones y creaba un poco de contenido pues en un canal que era el mío, pero bueno, con vídeos que no eran míos. Las primeras inquietudes como apneísta pues aparecen en 2016. A mí me gustaba mucho el tema de la pesca sub, pero también me gustaba como deportista, apneísta, todas esas cualidades, mejorar la técnica, acuaticidad, bajar metros, aguantar la respiración. Me gustaba mucho todo ese mundo de una forma más deportiva. Y entonces en 2016 algunos compañeros del club decidimos hacer nuestro primer curso de apnea y nos fuimos a Almería, Agua Dulce, con unos instructores con Apnea Academy, que la verdad que nos sirvió muchísimo. Vimos que había un mundo, había otro mundo, ¿no? Que hacíamos cosas que no estaban bien, que vimos que había cosas que dábamos por hecho, que a lo mejor no se hacía de la mejor manera, y poco a poco, gracias a ese curso, pues fuimos formándonos, pues ya como pescasú, como apneístas, y todo al final pues se entrelaza en la misma acción, ¿no? Que es estar dentro del agua, y la verdad que nos sirvió muchísimo. Como seguía entrenando con la bici, empecé a hacer entrenamientos en apnea un poco más específicos, también enfocado al tema de la apnea pues bueno, digamos de competición, y también muy enfocado pues cuando iba a pescar, pues estar fuerte. Pues a raíz de eso apareció el primer campeonato de Andalucía en 2018, que bueno, pues yo nunca he tenido ninguna aspiración de competir en el tema de la apnea, pero como tenía buenas capacidades, mis amigos prácticamente casi que me convencieron: Pablo, preséntate, que verás que va a hacer buen puesto. Y sorprendentemente, pues bueno, me quería enfocar un poquito más al tema de la apnea estática, porque era lo que a mí me sentía un poquito más a gusto. Y fue una gran sorpresa porque prácticamente en un mes, que fue cuando me empecé a preparar un poquito más la apnea estática, nunca me había planteado ponerme a aguantar respiración tan, de una forma tan enfocada, ¿no? Pues nos dimos la sorpresa de que hice 6 minutos 14. Era la primera vez que hacía una marca por el estilo, me quedé auténticamente sorprendido, y entonces decidimos que era una buena marca como para poder presentarnos al Campeonato de España. Algunos compañeros del club, incluido el presidente Sebastián, pues decidimos ir a probar suerte la primera vez que iba a Andalucía a un Campeonato de España.
como comunidad autónoma. Y bueno, conocí allí a un montón de gente fantástica, todavía tengo mucho contacto con la mayoría de ellos. Y pues me presenté a apnea estática y hice segundo de España con un tiempo de 6:38. La verdad que no me lo podía ni creer, básicamente, porque cada vez que iba a un entrenamiento los tiempos de apnea iban subiendo. Había ahí un límite que todavía, la verdad que no sé cuál es el límite, porque un poco me hice un parón y ya desde entonces no volví a entrenar, pero si hubiera seguido, quién sabe qué tiempo estaría tocando ahora, ¿no? Paré un poquito con el tema de la apnea de competición, seguí pescando y bueno, en 2019, el año pasado, pues volví a presentarme en la Andalucía. Ya las condiciones eran un poquito diferentes, ya que me estaba preparando para las oposiciones y claro, tenía que dejar un poco de lado los hobbies y centrarme más en los estudios. Pero bueno, así también un poco a bote pronto, sin entrenar demasiado, pues volví a hacer primero de Andalucía con un tiempo, pues no me acuerdo exactamente, si fueron 6:20 o una cosita así, en el de Andalucía. Sofía Pablo Sánchez, 6:32. En todo este tiempo como Pescasub, pues ya va a ser más de 10 años, nunca he llegado a tener ningún tipo de incidente, de accidente, ¿no? Y eso es básicamente porque siempre me he tomado las cosas con mucha calma, siempre he intentado aprender de gente mejor que yo. Y la única vez que recuerdo así algún incidente un poco más angustioso fue que, bueno, cuando empecé a pescar ya tenía mi equipito, decidí bajar un poquito más hondo de lo normal, que en aquel entonces pues, a lo mejor serían 12 metros, 10 metros, una cosa así, y decidí hacer una espera. En el momento que vi al horizonte que empecé a ver pescado, el tiempo se me paró, no tuve conciencia de tiempo y apuré demasiado. Entonces al subir, pues es verdad que noté que una angustia que hasta ahora era desconocida. Desde entonces, pues bueno, tuve mucho cuidado y no he vuelto a tener ningún tipo de problema, incluso entrenando, incluso compitiendo, no he llegado a tener samba, ni síncope, ni nada por el estilo. ¿Por qué digo esto? Porque cualquier persona que esté empezando le pediría que está en juego su vida. Estamos en un medio que no es el nuestro, estamos aguantando la respiración y si estamos solos y perdemos el conocimiento, estate por seguro que ahí te quedas. Por eso es muy importante que todos los pasos que demos sean seguros, estemos formados, muy recomendable que hagamos un curso de apnea, un curso de pesca submarina, que nos juntemos con gente que de verdad sepa y que aprendamos de ellos. Al final, cuando vamos al mar, tiene que ser a disfrutar, tiene que ser a disfrutar del mar, a desconectarnos y la pesca pues es algo secundario. Todos los que vamos al mar pues tenemos algo en común y es que al final nos hemos enamorado del mar, hemos hecho este hobby un estilo de vida. No creo que nadie pueda vivir de la pesca y nos lo tenemos que tomar como algo pues para disfrutar, para aprender, para respetar el medio ambiente y para estar bien con nosotros mismos. Al final es un deporte súper completo porque no solo estás pescando, no solo estás haciendo actividad física, sino al final te estás conociendo mucho a ti mismo, las sensaciones que tienes por dentro y eso es mágico.
Pues nada, espero que aquellos que estáis empezando os haya servido estas palabras un poquito pues para aprender, para conocer la historia de alguien un poquito más veterano que ha pasado también por ahí y que bueno, ahora pues sigo también aprendiendo, la verdad, yo cada vez que voy al mar intento aprender y nada, espero que cualquier duda que tengáis me la podéis dejar en los comentarios. Recuerda que si te suscribes a este canal y le das a la campanita vas a tener acceso pues, a todos los vídeos que vaya subiendo y me apoyarán mucho a seguir creando contenido. Pues nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.